Buenas tardes. Bien, hoy vamos a referirnos a lo que sería el capítulo de odontoplastía, que en ello tenemos dentro del área de la odontoplastía lo que serían los trasplantes dentarios y los reimplantes. En esto hay bibliografía, como ya se lo he mencionado en el libro de traumatismos dentoalveolares, el doctor Andreasen, y donde también hay un capítulo que habla de lo que son los trasplantes y los reimplantes. También es un recurso terapéutico que frente al trauma nosotros podemos, el diente que ha sido avulsionado, como lo hemos mencionado en las clases anteriores, reimplantarlo en su alveolo. Y el trasplante, que es el pasaje de la pieza dentaria, por ejemplo, del tercer molar al lugar del primero, o el tercer molar al lugar del segundo, debe tener una característica muy especial. Y esa característica es lo que la mayoría de los autores hablan, de que debe ser un trasplante vital. ¿Qué significa vital? Que estaría en un estadio de Bermuda, es decir, que se calcificó, se formó ya el piso de cámara pulpar y está el tercio cervical radicular en formación. De manera tal que ese es el estadio ideal para hacer el trasplante. Pasaje del tercero al lugar del segundo o del tercero al lugar del primero. Entonces podemos decir que el trasplante es la intervención quirúrgica plástica que consiste en trasladar una pieza dentaria de un punto a otro de la boca de un individuo o a la boca de otro individuo de igual o de distinta especie. En realidad, hoy por hoy, se hace directamente en un mismo individuo y generalmente el tercer molar estaría sin su apexogénesis completa alrededor de los 16, 17 años, que sería punto la edad justa para hacer el trasplante. Es decir, que no se completó la apexogénesis, no completó el desarrollo radicular, porque si no esa pieza dentaria se comportaría como un reimplante. Es decir, sería un trasplante ya con las raíces conformadas, no vital, y que, por supuesto, el grado de reabsorción sería muy rápidamente donde se pierde la pieza dental. Y ahí tenemos que el trasplante, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver aquí, es de dientes autólogos, es el traslado de una posición a otra en la misma boca. Este procedimiento fue descrito por Apfel ya en el año 1948, en 1960 y Miller en 1951 y 1956 para el trasplante de terceros inferiores a los sitios de extracción inmediata de primeros molares inferiores. En la actualidad se realizan autotrasplantes con la mayoría de los dientes de la boca. A diferencia de los reimplantes, el autotrasplante solo está fuera de su ambiente natural por unos segundos, de modo que la regeneración periodontal es la regla y no la excepción. El mantenimiento del ligamento periodontal y del cemento de la superficie es crucial y exige una manipulación mínima en la reinserción normal. El diente autotrasplantado puede durar tanto como un diente normal. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a comparar el trasplante con el reimplante, si el trasplante lo hacemos en su estadio de Bermuda, es decir, el tercio cervical formado, es decir, la pulpa está en su estado de inmadurez, todavía no está conformada toda la superficie radicular, el ligamento periodontal todavía no completó su desarrollo reinsertándose, a diferencia del reimplante, que cuando se pierde por una avulsión, por un trauma, se lesionan las fibras periodontales, y yo le había expresado de que el ligamento periodontal era el guardián de la superficie radicular, según el doctor Erauskin. Eso está en los libros de endodoncia. Entonces, al lesionarse el ligamento periodontal, la reabsorción es más rápida. Cuanto más tiempo esté fuera de su lugar natural, es decir, del alveolo, como muchas veces sucede con el reimplante, la reabsorción es mucho más rápida. De manera tal de que en el trasplante,
es muy poco tiempo de la pieza dentaria permanece fuera del lugar. Y ahí tenemos, por ejemplo, esto está en un libro del doctor Andreasen, que es un atlas también, donde todavía no está la plexogénesis completa del tercero, entonces podemos clasificar a los trasplantes en autólogos, homólogos y heterólogos. En una época sabíamos hacer trasplantes homólogos, es decir, pasábamos el germen de un tercer molar de un paciente a otro paciente. Pero claro, con el advenimiento del HIV y de otras enfermedades infectocontagiosas, eso lo dejamos de hacer. Pero con muy buen resultado. De pronto, hoy por hoy, lo que pueden hacer es el trasplante autólogo. Y la pregunta es, ¿cuándo lo haríamos? Bueno, de pronto, como más de una vez se lo he mencionado, el día de mañana ustedes trabajan en un dispensario, en un hospital, y como el primer elemento permanente que erupciona después de los incisivos centrales, el primer molar, son los elementos que mayormente y prontamente sufren procesos de caries y se pierden. En una población con un, digamos, un cociente intelectual, digamos, no cociente intelectual, sino sanitario, donde muchas de las veces ustedes lo van a ver y van directamente a hacerse la extracción, piensen de que ese paciente no puede realizarse un implante, no puede realizarse un puente, entonces ustedes pueden hacer en los 16 años, 17 años, de acuerdo al estadio, un trasplante. Y entonces tenemos vitales y no vitales. Los vitales, este es el estadio ideal, donde ustedes pueden ver que está calcificado y formado el piso de cámara, para que cuando ustedes trasladen este germen, no me quede la papila dentaria en el alveolo dador. Entonces, este es el estadio ideal. Esto es un trasplante no vital porque la plexogénesis está completa, cerró el ápice, de manera tal de que si yo quisiera trasplantar esta pieza dentaria, pierde la vitalidad, se secciona el paquete vasculonervioso y por supuesto aquí la reabsorción sería rápida, se comportaría como un elemento reimplantado. Esto está en el atlas del doctor Andreasen. Entonces, pasaje del tercer molar a primer molar por una caries macropenetrante, del pasaje del tercer molar al primer molar, donde fíjense tiene una caries radicular, pasaje del tercer molar al lugar del primero con procesos periapicales donde no lo pueden recuperar, o pasaje de este tercer molar al lugar del segundo molar temporario, que es donde erupcionan los premolares, y en este caso si hay una genesia del mismo, podemos pasar el germen de ese tercer molar. Por supuesto, uno tiene que medir la distancia distomesial y muchas de las veces al elemento trasplantado le debemos hacer un slide, un pequeño desgaste para que quepa en ese alveolo receptor. Fíjense ustedes, por una fractura longitudinal, porque está indicada la extracción de ese primer molar, son todas las alternativas más viables del cual ustedes disponen para poder hacer el trasplante. Entonces debemos medir, como lo mencioné con anterioridad, la distancia mesiodistal de ese primer molar o, por supuesto, si tiene un proceso de caries, ver cuál es la distancia desde mesial del segundo molar a distal del segundo premolar. Y de acuerdo a eso, con una buena radiografía, medir también el ancho que tiene ese tercer molar para ver si puede ingresar en el lecho receptor. Si no, debemos tallar un slide y ese desgaste lo hacemos a expensas de la cara distal de ese tercer molar. Entonces, primeramente, ¿qué debemos hacer? La extracción del primer molar, preparar el lecho receptor, eliminando el septum radicular, por supuesto, tratando de preservar las 4 paredes, vestibular, mesial, distal, lingual, de ese alveolo, para que el germen quepa
por supuesto en su estadio de inmadurez, donde no completó la pezogénesis, que nosotros vulgarmente le llamamos el estadio de Bermudas, es decir, con su tercio radicular cervical recién en formación. Entonces, una vez preparado el lecho receptor, pasamos al lecho dador. Hay que tener muchísimo cuidado de cómo tomamos el germen, sin hacer una osteotomía, de no lesionar, por supuesto, el esmalte dentario. Se lo suele tomar con una pinza para no lesionar la pulpa dentaria y así realizar el trasplante. Ahí fíjense ustedes la técnica que yo les he mencionado. Con un fresón eliminamos el septum. ¿Por qué eliminamos el septum? Porque las raíces en formación de ese tercer molar tienen que permitir que ligeramente descienda y quede en infraoclusión, como ustedes lo están viendo en esta figura. Entonces, en la medida que va madurando la pieza dentaria, va desarrollándose las raíces, ese elemento tiende a irse hacia la cavidad bucal para entrar en contacto con las piezas dentarias antagónicas. Fíjense acá, ustedes tienen el ejemplo de lo que sería un primer molar, ¿sí? Con un proceso periapical en la raíz mesial y en la raíz distal. Y bueno, medimos la distancia, que esto se puede hacer perfectamente bien hoy por hoy con una combin, ¿sí? Entonces se hace la exodoncia del primer molar, observamos la zona del tercer molar. Ahí tienen ustedes, miren el germen en su estadio de Bermuda, y a partir de allí eliminamos o extraemos el primer molar. Con un fresón eliminamos el septum interradicular. Pasamos luego a realizar una incisión, osteotomía, como lo están viendo allí, con muchísimo cuidado, la exodoncia con el elevador y, por supuesto, la ubicación del germen de ese tercer molar en el lecho receptor. Ligeramente ejercemos presión y por eso también se dice que en el trasplante el tiempo de permanencia de esa pieza dentaria fuera del alvéolo prácticamente es mínima. Es el tiempo que nos demanda la extracción de ese tercer molar en llevarlo al lecho receptor, como en este caso lo que ustedes están viendo. Entonces se lo coloca, se lo hace ocluir al paciente para que no esté en punto de contacto y no sea un punto de trauma, para que facilite la cicatrización, y luego le hacemos la sutura en cruz. Ahí controlamos, por supuesto, la oclusión, ¿sí? Y ven ustedes la sutura en el sector posterior. Y le devolvemos en forma prácticamente inmediata lo que sería la función y la estética de este paciente. Ahí tienen ustedes la pieza dentaria extraída y ahí tienen ustedes, aquí le tuve que hacer un slide, como ustedes lo pueden apreciar en esta radiografía, para que quepa dentro de lo que sería este alvéolo. Y curiosamente, lo que ustedes pueden hacer al tiempo, comienza el desarrollo radicular, ¿sí? Y esta pieza dentaria recupera la irrigación y la inervación. Si ustedes el día de mañana le tomaran la vitalidad, frío o calor, seguramente que la pieza le va a responder en forma positiva, tanto al frío como tanto al calor. Fíjense ustedes, son controles a distancia, prácticamente un año, y acá como hubo neoformación de tejido óseo, pueden apreciarlo. Fíjense, ahí se detuvo el desarrollo radicular, por eso se habla de eliminar el septum interradicular. Y en esta situación le tomamos la vitalidad, los puntos de contacto con el premolar exacto, con el segundo molar, perdón, también, y por supuesto le tomamos la vitalidad teniendo positiva al frío y al calor. Y ahí tienen ustedes un control posoperatorio a distancia. Por supuesto ahí se ve el slide que le tracé para que quepa en este alvéolo, y la vitalidad está intacta de esta pieza dental. Acá tenemos, por ejemplo, la extracción
del segundo molar. En este caso hicimos trasplante doble de lo que sería el tercer molar al lugar del segundo. Ahí lo ven, ¿sí? En su estadio de Bermuda. Tiene el piso de cámara formado y el tercio cervical en formación, lo cual me permite, una vez retirado el segundo molar, pasamos los gérmenes, como ustedes lo pueden apreciar, acá a la zona del segundo molar. Son alternativas que ustedes pueden manejar, chicos, sin ningún tipo de problema. Y acá lo pueden apreciar, fíjense cómo completa el desarrollo radicular, este tercero del lado izquierdo y este tercero del lado derecho. Y acá lo pueden apreciar mejor en una radiografía periapical. El tercero en el alveolo del segundo y el tercero del lado derecho en el alveolo del segundo molar. Y tenemos, para ir con el punto final de lo que serían las odontoplastías, los reimplantes dentarios, que es la reubicación de una pieza dentaria en su alveolo de la que fue extraída en forma accidental o intencionalmente. Nosotros vimos en las clases de traumatismo el reimplante de unas piezas anteroinferiores que a las 48 horas el paciente no las trae, le reimplantamos las piezas y a los 10 años aproximadamente sufren una gran reabsorción. Muchas de las veces lo podemos hacer el reimplante en forma intencional. ¿Y cuándo lo haríamos intencionalmente? Bueno, tenemos indicaciones relativas. Perforación lateral de la raíz en caso de contraindicaciones de endodoncia y obturación retrógrada. Un primer molar superior con proceso periapical, por ejemplo, en la raíz palatina. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es la extracción, apicectomizamos y reimplantamos la pieza dentaria o un molar inferior. Siempre, por supuesto, que hablamos de la gente de escasos recursos, que a lo mejor no pueden realizarse un implante, realizarse un puente, una prótesis, y aparte gente joven, 16, 17 años, entonces nosotros echamos mano a lo que sería la endodoncia, que muchos de los trabajos que les muestro lo hicimos nosotros. Seccionamos el ápice, retiramos, cureteamos, solo limitándonos al proceso para que haya reinserción del ligamento periodontal y la pieza permanezca el mayor de los tiempos posible dentro de ese alveolo y en la cavidad bucal. Dientes vecinos, reparos anatómicos importantes, donde de pronto el paciente no puede hacerse una apicectomía. Imposibilidad de instrumentar el conducto radicular, que no se lo puede porque está calcificado, entonces hacemos la exodoncia, apicectomizamos, obturación retrógrada y reimplantamos. ¿Y cuánto me puede durar? Y si todo ese trabajo me lleva aproximadamente unos 10, 15, 20 minutos, esa pieza dentaria puede permanecer en boca por alrededor de 8 o 10 años. Por supuesto que las contraindicaciones, elementos primarios, pacientes con policaries, reabsorciones óseas muy marcadas, procesos periapicales muy amplios, fracturas alveolares importantes y en arcadas con pocas piezas remanentes. Las consideraciones importantes frente a esto. La exodoncia debe ser prolija, sin trauma y sin colgajo, ¿sí? Esto para preservar las 4 paredes del alveolo, como en el trasplante. Disminución del largo, apicectomía sin tocar el perímetro radicular. ¿Por qué? Porque suelen quedar, cuando uno hace la exodoncia o abulsión de la pieza dentaria, se rompe el ligamento periodontal. Entonces no lo podemos curetear. Acuérdense que es el soberano de la superficie radicular, por ende, si nosotros realizamos un curetaje tanto del alveolo como de la superficie radicular, lo que accionamos es una reabsorción radicular sumamente rápida. En 1 año o 2 se pierde la pieza dental. Y una inmovilidad inmediata que puede ser con puntos de sutura. Fíjense ustedes, en este caso, este paciente con un proceso periapical en la raíz mesial, se le hizo la endodoncia,
se le hizo la obturación, ¿sí? Con amalgama, paciente de escasos recursos, se hizo la exodoncia de la pieza dentaria, le hicimos la apicectomía y obturación retrógrada con composite, nos limitamos a hacer el curetaje del fondo del alveolo, donde estaba el proceso, sin tocar las paredes. Fíjense, ahí estoy marcando el proceso periapical. Ahí está la apicectomía hecha, donde se pueden apreciar los conos de gutapercha. Y volvemos a reimplantar la pieza dentaria. Se reimplanta la pieza, acá se talló la cavidad, se hizo la obturación con composite por presión digital. Y allí tienen ustedes la apicectomía hecha, el curetaje del proceso periapical, y por supuesto esta pieza dentaria permaneció por alrededor de 5 a 6 años en la cavidad bucal. Las conclusiones con respecto a esto: la restitución ad integrum no se logra. Infección, movilidad, falta de higiene pueden llevar al fracaso inmediato de la intervención. La reabsorción radicular sustitutiva es paulatina y hasta ahora es imposible de prevenir o controlar, llevando a la pérdida del elemento. Eso lo vimos cuando hablamos de reabsorciones radiculares en elementos reimplantados. ¿Se acuerdan cuando mencionamos la inflamatoria, que podía ser regresiva, la sustitutiva, que es como que el tejido óseo va invadiendo la superficie radicular y de esa manera se produce una anquilosis, perdiéndose la pieza en el tiempo? Y hay 3 tipos de personas, eso es importante que lo tengamos en cuenta, chicos: aquellas que hacen que las cosas sucedan, aquellas que ven las cosas que suceden y aquellas que se preguntan qué sucedió. Esto es dicho muy anónimo. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la clase de odontoplastía que entra también en el parcial. Es muy simple, pero es un recurso terapéutico más del que se pueden valer ustedes el día de mañana, trabajando en servicios hospitalarios dispensarios donde la gente no tiene acceso a otro tipo de odontología, y de esa manera le podemos devolver la estética y la función. Muchísimas gracias.